Mi nuera me llevó a la gala benéfica más importante de la ciudad, pero no para honrarme. «Quédate en la esquina, ese vestido tuyo es horrible», susurró mientras me empujaba hacia atrás de las cortinas. Cuando el billonario anfitrión entró al salón, ignoró completamente a mi nuera y caminó directo hacia mí. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Han pasado 30 años. Nunca pude olvidarte. Todos se quedaron congelados, pero déjenme contarles cómo llegué a ese momento. Mi nombre es Eleanor Sullivan. Tengo 68 años y hace 3 años que enviudé. Robert murió dejándome sola en una casa demasiado grande, o eso me dijeron. Mi hijo James apareció 2 semanas después del funeral con su esposa Vanessa, y una expresión que entonces interpreté como preocupación. Para seguir acompañando las historias de sombra de la tía Rosa, sigue nuestra página. Deja el nombre de tu ciudad en los comentarios para saber hasta dónde llegan mis historias. Mamá, no puedes quedarte aquí sola. Esta casa es enorme. Las escaleras son peligrosas a tu edad. No discutí. Nunca he sido de las que discuten. Durante 43 años de matrimonio, aprendí que mantener la paz era más importante que tener razón. Así que cuando James sugirió que vendiera la casa y me mudara con ellos, asentí. Pensé que era amor. Pensé que mi hijo me necesitaba cerca. ¡Qué tonta fui! La casa se vendió rápido, $180,000 que supuestamente ayudarían a James con algunas deudas. Nunca vi ese dinero de nuevo. Me mudé a su casa hace 2 años, a un cuarto pequeño al final del pasillo. Vanessa lo llamaba el cuarto de huéspedes. Pero yo sabía la verdad. Era donde ponían a la gente que ya no servía. Al principio, todo parecía normal. Ayudaba con la limpieza, cocinaba algunas cenas. Vanessa trabajaba medio tiempo en una boutique y siempre estaba muy ocupada, muy estresada. Yo solo quería ayudar. Quería ser útil. Quería que mi hijo se sintiera orgulloso de tenerme cerca. Pero poco a poco, ayudar se convirtió en mi único propósito. Vanessa dejó de cocinar por completo. Eleanor, tú lo haces mejor. Además, no tengo tiempo. Dejó de limpiar. Eleanor, ya que estás en casa todo el día, dejó de hacer las compras. Eleanor, tú sabes mejor qué necesitamos. James nunca decía nada. Llegaba del trabajo, comía la cena que yo preparaba, se sentaba frente al televisor con Vanessa. Si yo entraba a la sala, sentía que estorbaba. Como un mueble viejo que no combina con la decoración nueva. Esta mañana, Vanessa entró a mi cuarto sin tocar. Eso era normal ahora. Yo ya no tenía privacidad. Ya no tenía nada que fuera solo mío. Eleanor, hoy vienes conmigo a una gala benéfica. Su tono no era de invitación, era una orden. ¿Una gala? Mi corazón dio un pequeño salto de esperanza. Tal vez, finalmente, me incluirían en su vida social. Tal vez Vanessa quería presentarme como su suegra, no como la empleada. Sí, necesito que cargues mi bolsa y que estés disponible. Es un evento importante y no puedo estar buscando guardarropa cada 5 minutos. Ah, claro. No era una invitación, era trabajo. Ponte algo presentable, pero nada llamativo. No quiero que la gente piense que tienes ideas por encima de tu posición. Se fue antes de que pudiera responder. Me quedé sentada en la cama, sintiendo el peso familiar de la humillación asentándose en mi pecho como una piedra. Abrí mi pequeño closet. La mayoría de mi ropa estaba vieja, desgastada. Vanessa me había sugerido que donara mis mejores piezas porque ya no las necesitaba. Pero había algo que nunca había donado, algo que guardaba en el fondo, envuelto en papel de seda. El vestido azul marino. Robert me lo regaló en nuestro 20º aniversario. Seda pura, corte clásico, elegante sin ser pretencioso. Para mi Eleanor, había dicho, la mujer más hermosa que conozco. No lo había usado en años, pero lo había guardado como un tesoro, como un recuerdo de cuando alguien me veía de verdad. Me lo puse esa tarde. Todavía me quedaba bien. Tal vez un poco holgado en la cintura. Había perdido peso viviendo con James y Vanessa. El estrés constante de tratar de ser invisible mientras hacía todo el trabajo me había consumido. Cuando bajé las escaleras, Vanessa me miró de arriba abajo. Su expresión cambió de sorpresa a desprecio en un segundo. ¿Ese es tu vestido presentable? Se rió, una risa corta y cruel.
Parece sacado de una tienda de segunda mano de los años 80. Fue un regalo de Robert, dije en voz baja. Bueno, Robert ya no está aquí para ver lo ridícula que te ves. Se acomodó su propio vestido, uno rojo brillante que probablemente costó lo que quedaba del dinero de la venta de mi casa. Como sea, vamos. Y recuerda, no hables con nadie importante. Solo mantente cerca y carga mis cosas. En el auto, Vanessa revisaba su maquillaje en el espejo. James conducía en silencio. Yo iba en el asiento trasero, como siempre, como si fuera la niñera, como si no fuera la madre de James. Este evento es crucial para mí, dijo Vanessa sin dejar de mirarse en el espejo. Thomas Whitmore, el billonario que dona millones cada año, estará allí. Si logro hablar con él, si logro impresionarlo, podríamos conseguir conexiones increíbles. Vanessa está tratando de expandir su negocio, explicó James, mirándome por el espejo retrovisor, como si yo necesitara una traducción, como si fuera demasiado simple para entender. Llegamos al hotel donde se realizaba la gala. El salón era impresionante, arañas de cristal, mesas decoradas con flores blancas, gente vestida con trajes que probablemente costaban más que todo lo que yo poseía. Vanessa me empujó sutilmente hacia un rincón, cerca de las cortinas que separaban el salón principal del área de servicio. Quédate aquí, tu vestido es horrible, y no quiero que la gente piense que eres alguien importante de mi círculo. Sus palabras fueron un susurro venenoso. Me quedé allí, sosteniendo su bolsa de diseñador, viendo cómo Vanessa y James se mezclaban con los invitados. Ella reía demasiado fuerte, tocaba brazos, se presentaba con el apellido Sullivan como si fuera un título de nobleza. Sullivan, el apellido de Robert. Mi apellido. Ella lo usaba como una llave para abrir puertas, mientras yo, la verdadera señora Sullivan, estaba escondida detrás de una cortina como una vergüenza. Sentí algo quebrarse dentro de mí en ese momento. No fue dramático, no lloré, simplemente. Algo se rompió, una última ilusión de que tal vez, algún día, mi hijo me vería de nuevo, de que Vanessa me respetaría, de que yo volvería a importar. Entonces, las puertas del salón se abrieron, y todo cambió. Un hombre alto entró, cabello gris perfectamente peinado, traje que hablaba de riqueza antigua, no nueva. Todos en el salón se voltearon, conversaciones se detuvieron a media palabra. Incluso Vanessa se quedó inmóvil, con su copa de champán a medio camino de sus labios. Thomas Whitmore había llegado. Él recorrió el salón con la mirada, saludando con pequeñas inclinaciones de cabeza. Y entonces sus ojos se detuvieron. En mí, directamente en mí. Su rostro cambió. El color se fue de sus mejillas. Sus ojos se abrieron con algo que parecía shock, dolor, reconocimiento. Comenzó a caminar. Hacia mí. Vanessa se movió rápidamente, interceptándolo con su sonrisa más brillante. Señor Whitmore, es un honor conocerlo. Soy Vanessa Hayes, y esta es una causa tan maravillosa. Él la miró como si fuera transparente, como si no existiera, y siguió caminando hacia mí. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Esos ojos, conocía esos ojos, pero no podía ser. No después de tanto tiempo. Thomas Whitmore se detuvo frente a mí. El salón completo nos observaba. Podía sentir los ojos de Vanessa, de James, de cada persona en esa habitación. Y entonces él habló, su voz quebrada por la emoción. Eleanor Chen, han pasado 30 años. Nunca pude olvidarte. El mundo se detuvo, porque yo tampoco lo había olvidado. Thomas Whitmore. El nombre resonó en mi cabeza como un eco del pasado. Tommy. Así lo llamaba yo cuando teníamos 20 años y el mundo parecía estar lleno de posibilidades infinitas. Eleanor, repitió, y había lágrimas en sus ojos, lágrimas reales. Estás exactamente como te recordaba, más hermosa aún. No podía hablar, mi garganta se había cerrado completamente. Detrás de Thomas podía ver a Vanessa, su rostro transformándose de confusión a algo que parecía pánico calculado. James se había quedado paralizado con su copa de champán en la mano.
Yo, Thomas. Finalmente logré susurrar su nombre. Han pasado tantos años, demasiados años. Su voz era diferente ahora, más profunda, marcada por décadas de experiencia. Pero sus ojos eran los mismos. Esos ojos café que una vez me miraron como si yo fuera la única mujer en el mundo. Busqué por ti, ¿sabes? Durante años. Pero para cuando te encontré ya estabas casada. Vi las fotos en el periódico local. Te veías feliz. Mi corazón se encogió. Estaba casada, con Robert Sullivan. Fue un buen hombre. Fue. Thomas captó el tiempo pasado inmediatamente. Lo siento mucho, Eleanor. La gente a nuestro alrededor comenzaba a murmurar. Thomas Whitmore, el billonario que donaba millones a causas benéficas, el hombre que aparecía en Forbes y en los noticieros, estaba parado en medio del salón hablando con una mujer mayor en un vestido de 30 años. Vanessa se recuperó primero, como siempre lo hacía. Se deslizó junto a nosotros con esa sonrisa que practicaba frente al espejo. Señor Whitmore, veo que ya conoce a Eleanor. Ella es mi suegra. Es tan afortunada de tener una familia que la cuida. Vive con nosotros porque, bueno, ya no tiene nada propio. Las palabras fueron como bofetadas, cada una diseñada para ponerme en mi lugar, para recordarle a Thomas que yo era una mujer dependiente, sin valor, sin nada que ofrecer. Pero Thomas no la miró. Sus ojos permanecieron fijos en mí, y en ellos vi algo que me hizo querer llorar. Compasión, comprensión y rabia. ¿Vive con ustedes?, preguntó, su voz peligrosamente suave. Sí, Vanessa continuó, ajena al tono. Vendió su casa hace 2 años. No podía manejarla sola, así que James y yo, bueno, somos muy generosos. Le dimos un cuarto y ella nos ayuda con algunas tareas domésticas. Es un arreglo perfecto. ¿Tareas domésticas? Thomas finalmente miró a Vanessa y ella retrocedió un paso ante la intensidad en su mirada. Eleanor Chen fue la primera en su clase en la universidad. Recibió una beca completa por mérito académico. Hablaba 3 idiomas con fluidez a los 22 años. ¿Y ustedes la tienen haciendo tareas domésticas? Vanessa parpadeó. Yo no sabía que Eleanor fue a la universidad. Porque nunca preguntaste, dije, mi voz más firme ahora. Algo en la presencia de Thomas me estaba devolviendo pedazos de la mujer que solía ser. Nunca preguntaste nada sobre mí, Vanessa, sobre quién era yo antes de convertirme en tu empleada no remunerada. James se acercó entonces, finalmente encontrando su voz. Mamá, no es así. ¿No? Me volteé hacia mi hijo, ese niño que crié sola mientras Robert trabajaba largas horas, ese niño a quien alimenté, vestí, consolé en cada pesadilla. Entonces, ¿cómo es, James? ¿Cuándo fue la última vez que preguntaste cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que me hablaste como a tu madre y no como a alguien que te debe su existencia? Señora Sullivan, interrumpió un hombre mayor que se había acercado a nuestro grupo. Perdone la intromisión. Soy Harold Chen, primo de Eleanor. No la había visto en años, pero escuché su voz y... Se detuvo, mirando entre Thomas y yo. Tommy Whitmore, Dios mío, no he pensado en ustedes dos juntos en décadas. Thomas sonrió, una sonrisa triste. Harold, ¿cuánto tiempo? Harold nos miró con algo parecido a la pena. Ustedes dos iban a cambiar el mundo juntos, recuerdo eso. Pero las familias... Bueno, las familias tenían otros planes. ¿Qué planes?, preguntó James, ahora completamente confundido. Harold me miró, pidiendo permiso silencioso. Asentí. Ya no había razón para guardar secretos. Eleanor y Thomas estaban comprometidos, dijo Harold simplemente. En 1963, tenían 22 años, acababan de graduarse de la universidad. Iban a casarse en la primavera. Vanessa dejó escapar una risa nerviosa. Eso es ridículo. Eleanor se casó con Robert Sullivan en 1964. Todo el mundo lo sabe. Me casé con Robert en octubre de 1964, confirmé, mi voz apenas un susurro. 5 meses después de que mi familia me obligara a romper mi compromiso con Thomas. Thomas tomó mi mano. Después de 30 años, sus dedos aún encajaban perfectamente con los míos.
Nuestras familias no aprobaban, explicó, mirando a James directamente. Yo era pobre, mi padre era mecánico. La familia de Eleanor quería que se casara con alguien establecido, alguien con dinero, alguien que pudiera mantenerla de la manera que ellos consideraban apropiada. Robert Sullivan era contador, continué. Tenía un buen trabajo, venía de buena familia. Mis padres lo aprobaron inmediatamente. Me dijeron que olvidara a Thomas, que el amor no pagaba las cuentas, que yo era una tonta romántica. Traté de luchar, dijo Thomas, su voz quebrándose. Le escribí cartas, fui a su casa. Pero tu abuela me echó. Me dijo que si realmente amaba a Eleanor, la dejaría ir, que yo solo la arrastraría a la pobreza. Y yo era una cobarde, susurré. Tenía 22 años y no tuve el valor de desafiar a mi familia. Así que me casé con Robert como me lo ordenaron. James lucía como si le hubieran golpeado. «Mamá, ¿papá sabía? Tu padre sabía que no lo amaba de la manera que una esposa debería amar a su esposo. Pero era un buen hombre, James. Me trató bien. Te amó profundamente. Construimos una vida juntos. No fue la vida que soñé, pero fue una vida». «¿Y yo?», preguntó Thomas en voz baja. «¿Qué pasó conmigo después de que te casaste?». Harold contestó por mí. «Te fuiste a California. Empezaste con nada. Trabajaste en tecnología cuando nadie sabía lo que era eso. Construiste un imperio, Tommy». «Construí un imperio pensando en ella», corrigió Thomas, mirándome. «Cada decisión, cada éxito, cada dólar ganado, todo fue para convertirme en el hombre que su familia habría aprobado, para poder regresar y demostrarles que se equivocaron». «Pero para cuando tenías el dinero», empezó Harold. «Para cuando tuve el dinero, ella ya tenía una familia, un hijo, una vida». Thomas apretó mi mano. «Contraté a un investigador privado en 1995. Me dijo que estabas feliz, que Robert te trataba bien, que tenías un hijo maravilloso, así que mantuve mi distancia, porque si no podía tenerte, al menos quería que fueras feliz». Las lágrimas finalmente comenzaron a caer por mis mejillas. No fui infeliz con Robert, pero tampoco fui la mujer que pude haber sido. Me convertí en esposa, en madre, en ama de casa. Olvidé que alguna vez fui Eleanor Chen, que hablaba 3 idiomas, que tenía sueños más grandes que una cocina limpia. Vanessa había retrocedido varios pasos, su rostro pálido. La gente a nuestro alrededor escuchaba sin disimulo. Este drama era mejor que cualquier entretenimiento que habían esperado de la gala. «Eleanor», dijo Thomas, volteándose completamente hacia mí, ignorando a todos los demás. «Te busqué de nuevo hace 5 años, cuando el investigador me dijo que Robert había muerto. Casi vine a buscarte, pero entonces supe que habías vendido tu casa, que vivías con tu hijo. Pensé que estabas bien cuidada, que finalmente tenías la familia que siempre quisiste». «Pensaste mal», dije con una risa amarga. «Ahora lo veo». Su mandíbula se tensó. «Ahora veo exactamente cómo te han estado cuidando». James intentó hablar de nuevo. «Señor Whitmore, creo que hay un malentendido». «El único malentendido», interrumpió Thomas, su voz cortante como acero, «es cómo un hijo puede tratar a su madre como empleada y llamarlo cuidado». Miró a Vanessa directamente. «¿Y tú? Usas el apellido Sullivan como si te diera importancia. Pero ese apellido viene de Eleanor. Ella es la verdadera señora Sullivan, no tú». Vanessa abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Thomas se volvió hacia mí nuevamente, su expresión suavizándose. «Eleanor, ¿podemos hablar? En privado. Hay tanto que necesito decirte». Miré a James, a Vanessa, a la multitud observándonos. Y entonces miré el vestido azul marino que me había puesto esta mañana, el vestido que Robert me regaló, el vestido que Vanessa llamó horrible. «Sí», dije finalmente. «Creo que necesitamos hablar». Mientras Thomas me guiaba hacia un balcón privado, escuché la voz de Vanessa detrás de nosotros, aguda con pánico apenas contenido. «James, haz algo. Tu madre se está comportando de manera ridícula». Pero James no respondió, y yo no miré atrás.
El balcón estaba silencioso, alejado del ruido del salón. La noche era fresca, y Thomas me ofreció su chaqueta sin preguntar. Un gesto tan simple, tan considerado. Nadie me había ofrecido su chaqueta en años. «No puedo creer que seas tú», dijo, su voz llena de asombro. «Después de tanto tiempo ahí estabas, con ese vestido azul. Te veías tan perdida, tan pequeña en esa esquina». Vanessa me puso ahí, admití, sintiendo la vergüenza caliente en mis mejillas. Me dijo que mi vestido era horrible, que no hablara con nadie importante. Thomas cerró los ojos, el dolor evidente en su rostro. «Eleanor, ¿cuánto tiempo llevas viviendo así?» 2 años, desde que vendí mi casa. Miré hacia las luces de la ciudad. Pero si soy honesta, probablemente he estado viviendo así desde que me casé con Robert. Solo que entonces no lo veía. «¿Qué quieres decir?» Respiré profundo. Era hora de decir verdades que nunca había admitido en voz alta. Robert era un buen hombre. Nunca me pegó, nunca me gritó. Me daba dinero para la casa, pagaba las cuentas. Pero tampoco me veía, Tommy. Me veía como esposa, como madre de James, como la mujer que mantenía su casa en orden. Pero nunca como Eleanor Chen, la mujer que amaba la literatura francesa, que soñaba con viajar por Europa, que quería enseñar en la universidad. Thomas escuchaba en silencio, su mano encontrando la mía sobre la barandilla. Cuando quedé embarazada de James, tenía 23 años. Robert insistió en que dejara mi trabajo de medio tiempo en la librería. Dijo que una madre debía estar en casa. Y yo obedecí. Siempre obedecí. «¿Te arrepientes?», preguntó Thomas suavemente. «Me arrepiento de perderme a mí misma. No me arrepiento de James, aunque en este momento esté muy enojada con él». Sentí las lágrimas amenazando de nuevo. «Lo crié sola, Tommy. Robert trabajaba 60 horas a la semana. Yo fui quien lo alimentó, quien lo llevó a la escuela, quien se quedó despierta cuando tenía pesadillas. Y ahora me trata como si fuera una carga». «Eso no es amor», dijo Thomas con fiereza. «Eso es abuso». La palabra me golpeó. Abuso. Nunca había pensado en eso de esa manera. Vanessa nunca me había pegado. James nunca me había gritado. Pero me habían quitado mi casa, mi dinero, mi dignidad. Me habían convertido en sirvienta en mi propia vida. «Contraté a un investigador hace 3 semanas», confesó Thomas, «cuando supe que estarías en esta gala». «¿Cómo supiste?» «Tu nuera publicó en redes sociales. Se jactaba de asistir a la gala de Thomas Whitmore con su familia. Vi tu nombre mencionado en los comentarios. Alguien preguntó si llevarías a tu suegra Eleanor Sullivan, y Vanessa respondió que sí, que eras parte de su familia». Hizo una pausa, su mandíbula tensa. «El investigador descubrió todo. La venta de tu casa por $180,000. Cómo ese dinero desapareció en deudas que nunca estuvieron documentadas. Cómo vives en un cuarto de 3 metros por 3. Cómo Vanessa te hace cocinar, limpiar, hacer las compras. Cómo no tienes acceso a dinero propio». Me quedé sin aliento. «¿Por qué? ¿Por qué investigaste?» «Porque nunca dejé de amarte, Eleanor. En 30 años, nunca dejé de preguntarme qué hubiera pasado si hubiéramos luchado más fuerte. Si yo hubiera sido lo suficientemente valiente para llevarte conmigo, sin importar lo que dijeran nuestras familias». Las lágrimas cayeron libremente ahora. «Yo tampoco te olvidé. Había noches, acostada junto a Robert, mirando el techo, preguntándome dónde estarías, si serías feliz, si alguna vez pensabas en mí. Cada día», susurró, «construí todo esto pensando en ti. La fortuna, la influencia, todo, para poder regresar y demostrarte que valía la pena, que tu familia se había equivocado sobre mí. Tommy». No sabía qué decir. «Pero llegué demasiado tarde, ¿verdad? Ya habías construido una vida, ya tenías un hijo, y yo me quedé solo. Nunca me casé, Eleanor. Nunca pude, porque la única mujer que quise se había ido. Mi corazón se rompió por él, por mí, por todos los años perdidos. ¿Por qué no viniste cuando Robert murió? Dijiste que lo sabías. Porque vi las fotos de su funeral. Vi cómo James te sostenía, cómo llorabas. Pensé que tenías el consuelo de un hijo amoroso.
Pensé que finalmente tenías la familia que siempre quisiste. Su voz se quebró. No sabía que te estaban destruyendo lentamente. La puerta del balcón se abrió bruscamente. James estaba allí, con Vanessa detrás, su rostro retorcido de rabia y pánico. Mamá, tenemos que irnos. Ahora. No voy a ningún lado, James. Mamá, por favor. Todos están hablando. Esto es humillante. ¿Humillante para quién?, pregunté, mi voz más fría de lo que había sido en años. ¿Para ti? ¿Para Vanessa? Vanessa se adelantó. Eleanor, estás haciendo el ridículo. Este hombre es un billonario y tú eres una viuda de 68 años sin nada. ¿De verdad crees que está interesado en ti? Cuidado, advirtió Thomas, su voz peligrosamente baja. Cuidado con cómo le hablas. Es la verdad, insistió Vanessa, perdiendo el control. Eleanor vive de nuestra caridad. Come nuestra comida, duerme bajo nuestro techo, no tiene nada propio. Y ahora está aquí, coqueteando con un billonario como si tuviera 20 años. Vanessa, dije calmadamente, sorprendiéndome de mi propia serenidad. Vendí mi casa por $180,000 para supuestamente ayudarlos con deudas. Nunca vi prueba de esas deudas. Nunca vi dónde fue ese dinero. Pero sí vi tu auto nuevo. Vi las renovaciones en la cocina. Vi los muebles caros que aparecieron meses después. Se puso pálida. Y el apellido Sullivan que tanto te gusta usar, ese apellido que abres puertas, ese apellido viene de mí. Yo fui la señora Sullivan durante 43 años. Tú solo llevas el apellido porque te casaste con mi hijo. Mamá, basta, dijo James, pero su voz sonaba débil. Me volteé hacia mi hijo. ¿Basta? ¿Dónde estabas tú cuando Vanessa me ordenaba que limpiara su baño? ¿Dónde estabas cuando me trataba como empleada? ¿Dónde estabas cuando lloré en mi cuarto porque tu esposa me dijo que ya no servía para nada más que cocinar y limpiar? Yo no sabía que te sentías así. Porque nunca preguntaste, James. En 2 años, nunca preguntaste cómo estaba. Nunca preguntaste si necesitaba algo. Nunca preguntaste si era feliz. Thomas se puso a mi lado. Eleanor, ven conmigo. Ahora, esta noche. No tienes que volver a esa casa nunca más. No puedes estar hablando en serio, escupió Vanessa. ¿Vas a llevártela así nomás? Después de 30 años desaparecido, ¿esperas que simplemente se vaya contigo? No espero nada, respondió Thomas. Estoy ofreciendo. Eleanor es libre de elegir. Todos me miraron. James con pánico, Vanessa con rabia, Thomas con esperanza. Y yo me di cuenta de algo. Por primera vez en 46 años, desde que me casé con Robert a los 22, tenía una verdadera elección. Voy a ir con Thomas, dije finalmente. No porque lo necesite, sino porque elijo hacerlo. Mamá, no puedes, suplicó James. Somos tu familia. Una familia no trata a sus miembros como empleados, James. Una familia no roba el dinero de su madre. Una familia no humilla a su madre en público. Miré a mi hijo, al niño que había criado, y sentí una tristeza profunda. Quiero que pienses en algo. Cuando tu padre murió, yo estuve ahí para ti. Cociné para los visitantes, organicé el funeral, te sostuve mientras llorabas. ¿Y qué hiciste tú por mí? Me quitaste mi casa y me convertiste en criada. No fue así, fue exactamente así. Me quité el anillo de bodas que había usado durante 43 años. Se lo di a James. Este era de tu padre, ahora es tuyo, yo ya no lo necesito. Vanessa dejó escapar un sonido ahogado. Si te vas con él, no vuelvas. No habrá lugar para ti en nuestra casa. Miré a la mujer que me había hecho sentir invisible durante 2 años. Vanessa, querida, nunca hubo un lugar para mí en tu casa, solo un rincón donde guardabas a la sirvienta. Tomé la mano de Thomas, cálida, firme, real. Vámonos, le dije. Y mientras caminábamos hacia la salida del balcón, escuché a James llamándome una última vez. Mamá, espera, por favor. Me detuve, me volteé. Vi a mi hijo de 42 años con lágrimas en los ojos. ¿Cómo puedes hacerme esto?, susurró. Y ahí estaba, la pregunta que revelaba todo. No cómo pudimos hacerte esto a ti, sino cómo puedes hacerme esto a mí. Muy fácilmente, James, respondí.
después de 2 años de práctica. Y me fui. Thomas me llevó directamente a su casa esa noche. No un hotel, no un apartamento temporal. Su hogar. Era una casa hermosa en las colinas, con ventanas enormes que mostraban la ciudad iluminada abajo. Pero lo que más me impactó fue lo vacía que se sentía. Muebles caros, arte en las paredes, pero ninguna fotografía familiar, ningún recuerdo personal. He vivido aquí 10 años, dijo Thomas mientras me servía té en la cocina, y nunca se ha sentido como un hogar, solo un lugar donde duermo. Me senté en el taburete, todavía procesando lo que había hecho. Había dejado a mi hijo. Había abandonado 2 años de mi vida. Me había ido con un hombre que no veía desde hacía 30 años, y me sentía libre. ¿Te arrepientes?, preguntó Thomas, leyendo mi expresión. No, y eso me asusta un poco. Bebí el té, sintiendo el calor extenderse por mi pecho. Debería sentirme culpable, debería estar preocupada por James, pero solo siento alivio. Eso no te hace mala madre, Eleanor, te hace humana. Mi teléfono sonó. James. Ignoré la llamada. Sonó de nuevo. Vanessa. También la ignoré. Puedes contestar si quieres, ofreció Thomas. No quiero. Y era verdad. Por primera vez en 2 años, no quería responder a sus demandas. Thomas se sentó frente a mí. Eleanor, necesito que entiendas algo. No te traje aquí para rescatarte. Te traje aquí porque te amo y porque quiero una segunda oportunidad. Pero en tus términos. ¿Mis términos? Tus términos. Tienes tu propia habitación si la necesitas. Tienes acceso a dinero, a un auto, a lo que necesites para ser independiente. No estoy tratando de ser otro hombre que te controla. Sentí lágrimas picando mis ojos otra vez. No sé cómo hacer esto, Tommy. No sé cómo ser Eleanor Chen de nuevo. Han pasado tantos años. Entonces descubrámoslo juntos. Tomó mi mano. Sin prisa, sin expectativas, solo 2 viejos amigos redescubriendo quiénes son. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Esta vez miré. Era de James. Mamá, por favor vuelve a casa. Podemos hablar de esto. Vanessa está muy alterada. No mencionaba que él estuviera alterado. No se disculpaba. Solo quería que regresara para calmar a Vanessa. Le mostré el mensaje a Thomas. ¿Qué quieres hacer? Respiré profundo y escribí mi respuesta. James, necesito tiempo. No voy a volver a esa casa. Nos comunicaremos cuando yo esté lista. Presioné enviar antes de poder arrepentirme. Inmediatamente, mi teléfono explotó con llamadas. Las apagué. Bien hecho, dijo Thomas suavemente. Esa noche dormí en la habitación de huéspedes de Thomas. Era más grande que toda la sala de estar de la casa de James. Tenía su propio baño, un vestidor, vistas a las montañas. Y por primera vez en 2 años, cerré la puerta con seguro. No porque tuviera miedo, sino porque podía, porque ese espacio era mío y nadie iba a entrar sin permiso. Me desperté al amanecer. Por un momento no recordé dónde estaba. Luego vi las montañas por la ventana y todo volvió. La gala. Thomas. Mi decisión. Encontré a Thomas en la cocina, haciendo café. «Buenos días», dijo con una sonrisa. «¿Dormiste bien? Mejor que en meses». Y era verdad. No había tenido pesadillas. No me había despertado con ansiedad. Solo había dormido. «Tengo una propuesta», dijo Thomas mientras me servía café. «Hay una boutique en el centro. Excelente. Pensé que podríamos ir hoy, conseguirte algunas cosas que necesites». Estaba a punto de decir que no necesitaba nada, que el vestido azul era suficiente. Pero me detuve. Esa era la vieja Eleanor hablando. La Eleanor que se conformaba con sobras. «Me gustaría eso», dije. «Gracias. Y después, si quieres, podemos ir a la casa de James, con un abogado, a recoger tus cosas». La idea de enfrentar a James y Vanessa me aterraba. Pero la idea de recuperar mis posesiones, por pocas que fueran, me daba fuerza. «Sí», acordé, «hagámoslo». Esa tarde llegamos a la casa de James con el abogado de Thomas, un hombre serio llamado Marcus Chen. Vanessa abrió la puerta, su rostro una máscara de furia apenas contenida. «Vienes por tus cosas», dijo fríamente. «Qué predecible». «Vanessa,
Solo quiero lo que es mío. ¿Tuyo? Nada aquí es tuyo, Eleanor. Esta es nuestra casa. Marcus intervino. Señora Hayes, la señora Sullivan tiene derecho legal a sus posesiones personales. Podemos hacer esto amigablemente o puedo conseguir una orden judicial. Vanessa nos dejó entrar a regañadientes. James estaba en la sala. Se veía terrible, como si no hubiera dormido. «Mamá», comenzó. «James, solo vine por mis cosas. Nada más». Subí a mi antiguo cuarto. ¿Era tan pequeño? ¿Cómo había vivido ahí durante 2 años? Mi ropa cabía en 2 maletas, mis libros en una caja, mis fotografías en otra. Eso era todo. 2 años de mi vida cabían en 4 contenedores. Thomas me ayudó a cargar todo en su auto. Marcus supervisaba para asegurarse de que Vanessa no interfiriera. Cuando terminamos, James salió corriendo detrás de nosotros. «Mamá, espera, no podemos terminar así». Me volteé hacia mi hijo. «James, esto no es un final, es un comienzo, para mí. ¿Y yo qué? ¿Simplemente me abandonas?» «No te estoy abandonando, te estoy dejando crecer. Tienes 42 años. Es hora de que aprendas a vivir sin usar a tu madre como sirvienta». Las palabras fueron duras, pero necesarias. James me miró, y por primera vez vi algo parecido a comprensión en sus ojos. O tal vez era solo wishful thinking de mi parte. Nos fuimos, y mientras la casa desaparecía en el espejo retrovisor, sentí otro pedazo de mi antigua vida desprenderse, y no me dolió tanto como pensé que lo haría. 3 meses después, me senté en la terraza de Thomas tomando café mientras el sol salía sobre las montañas. Había encontrado un ritmo, una rutina que era completamente mía. Lunes y miércoles trabajaba como voluntaria en la biblioteca local, ayudando a inmigrantes a mejorar su inglés. Los martes tomaba clases de pintura. Los jueves, Thomas y yo cocinábamos juntos. Los viernes explorábamos la ciudad como turistas. No era romance de película. Éramos 2 personas de casi 70 años con cicatrices y arrepentimientos. Pero había algo hermoso en redescubrirnos lentamente. «Llegó esto para ti», dijo Thomas, entregándome un sobre. Era de James. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una carta escrita a mano. «Mamá, he estado yendo a terapia. El terapeuta me hizo ver cosas que no quería ver. Me hizo admitir que te usé, que permití que Vanessa te tratara mal porque era más fácil que confrontarla. Me hizo reconocer que robé tu dinero y tu dignidad. No espero que me perdones. Solo quiero que sepas que finalmente lo entiendo. Y lo siento. Profundamente. James». Doblé la carta lentamente. No lloré. Solo sentí una tristeza tranquila. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Thomas. «Nada, todavía no». Guardé la carta. «Tal vez algún día podamos reconstruir algo, pero será en mis términos, y cuando yo esté lista». «Eso es justo». Mi teléfono sonó. Un número desconocido. Contesté con cautela. «¿Eleanor Sullivan?» Una voz de mujer. Profesional. «Sí». «Soy Diane Morrison, abogada de divorcios. Su nuera, Vanessa Hayes, me contrató para representarla en su divorcio de James. Necesito hacerle algunas preguntas sobre la venta de su casa». Mi corazón se detuvo. ¿Divorcio? Sí. Aparentemente, James finalmente encontró el valor de pedirle el divorcio hace 2 semanas. Y ahora Vanessa está reclamando que tiene derecho a la mitad de todo, incluyendo el dinero de la venta de su casa. Sonreí. Finalmente, James había hecho algo correcto. «Con mucho gusto testificaré», dije. «Tengo documentación de todo». 2 semanas después, me senté en la oficina del abogado de James. Vanessa estaba al otro lado de la mesa con su abogada, su rostro una máscara de rabia contenida. Presenté los documentos que Marcus había preparado, la escritura de mi casa, los registros bancarios mostrando que el dinero de la venta nunca fue usado para deudas, los recibos de las renovaciones de la cocina, el auto de Vanessa, todo comprado semanas después de la venta. «Básicamente», dijo Marcus con calma, «la señora Hayes convenció a James Sullivan de que su madre vendiera su casa bajo falsos pretextos. Luego usó ese dinero para beneficio personal. Eso constituye fraude». La cara de Vanessa se puso blanca. «Ahora»,
continuó Marcus. Mi cliente no busca cargos criminales, pero sí busca la devolución completa del dinero malversado. $180,000, más intereses. Eso es ridículo, estalló la abogada de Vanessa. Mi cliente no tiene ese dinero. Entonces, sugerimos un plan de pago. O podemos proceder con cargos criminales. Marcus cerró su portafolio. Ustedes deciden. Vanessa me miró con odio puro. Esto es tu venganza, ¿verdad? Porque James finalmente me eligió a mí sobre ti. Vanessa, dije con calma, James no te eligió sobre mí. Te está dejando porque finalmente vio quién eres realmente. Y esto no es venganza, es justicia. Salí de esa oficina sintiéndome más ligera que en años. Esa noche, James vino a visitarme. La primera vez en 3 meses. Thomas discretamente nos dejó solos en la terraza. Mamá, comenzó James, su voz ronca. No sé cómo empezar a disculparme. Entonces no lo hagas, todavía no. Me senté frente a él. Las disculpas son palabras, James. Necesito ver acciones. Lo sé, por eso estoy en terapia. Por eso me divorcié de Vanessa. Por eso. Se detuvo, lágrimas en sus ojos. Por eso quiero pedirte algo. No que vuelvas. Sé que no lo harás. Solo. ¿Podrías darme una oportunidad de conocer a mi madre de verdad? No como sirvienta, como persona. Miré a mi hijo. Vi al niño que había criado, pero también vi al hombre que me había lastimado profundamente. Podemos intentarlo, dije finalmente, pero será lento, James, y con límites claros. Lo que tú quieras, mamá, en tus términos. Por primera vez le creí. 6 meses después, la gala benéfica anual se celebraba de nuevo. Esta vez, llegué del brazo de Thomas con un vestido nuevo que yo misma había elegido. Azul marino, como el antiguo, pero moderno, elegante, mío. Vanessa estaba allí, sola. Había tenido que vender su auto para empezar a pagar la deuda. Me miró con odio, pero yo solo le devolví una sonrisa educada y seguí caminando. James también estaba allí, nervioso pero esperanzado. Nos habíamos visto semanalmente en las últimas semanas. Comidas cortas, conversaciones cuidadosas. Estábamos reconstruyendo, ladrillo por ladrillo. Pero lo más importante era esto. Yo estaba reconstruyéndome a mí misma. Thomas me llevó a la pista de baile cuando empezó la música. La misma canción que había sonado en nuestra primera cita, hacía casi 50 años. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?, me susurró mientras bailábamos. ¿Qué? Que no me necesitas, me eliges. Hay una diferencia. Tenía razón. Por primera vez en mi vida, no estaba con alguien por obligación, por miedo o por necesidad. Estaba con Thomas porque quería estarlo. Miré alrededor del salón. La misma gala donde hace 6 meses había estado escondida detrás de una cortina, sosteniendo la bolsa de Vanessa, sintiéndome invisible. Ahora estaba en el centro de la pista, bailando con el hombre que me amaba, vistiendo un vestido que yo había elegido, viviendo una vida que yo había construido. ¿En qué piensas?, preguntó Thomas. En que nunca es demasiado tarde, respondí. Nunca es demasiado tarde para elegirte a ti misma. Y bailamos hasta que la música terminó. 2 sobrevivientes de vidas que no elegimos, finalmente escribiendo nuestro propio final. 1 año después de aquella gala que cambió mi vida, me desperté en mi propio apartamento, no en la casa de Thomas, aunque él me lo había ofrecido 1000 veces. En mi apartamento, pequeño, acogedor, completamente mío. Había usado parte del dinero recuperado de Vanessa para el depósito. El resto lo había invertido con la ayuda de un asesor financiero. Por primera vez en mi vida tenía seguridad económica que no dependía de un hombre. Thomas y yo nos habíamos casado 3 meses atrás. Una ceremonia pequeña en el jardín de su casa. Solo algunos amigos cercanos y James. No fue un cuento de hadas. Fue mejor. Fue real. Pero incluso casada, mantuve mi apartamento, mi espacio. Thomas lo entendió. No te casaste conmigo para ser rescatada, había dicho. Te casaste conmigo porque nos elegimos mutuamente. Exactamente. Preparé café y salí a mi pequeño balcón. Desde aquí podía ver las montañas al amanecer.
Cada mañana me sentaba aquí y recordaba quién era ahora. Eleanor Chen Sullivan Whitmore, una mujer de 69 años que había perdido 30 años de su vida, pero que estaba aprovechando cada día que le quedaba. Mi teléfono sonó. James con su llamada semanal de los domingos. «Buenos días, mamá. ¿Cómo dormiste?» «Muy bien, cariño. ¿Y tú?» «Bien. Oye, ¿sigues en pie para el almuerzo de hoy?» James y yo habíamos reconstruido nuestra relación lentamente. Almuerzos semanales, conversaciones honestas, límites claros. Él seguía en terapia. Yo también había empezado a ir. Descubrí que tenía mucho que sanar de mi matrimonio con Robert, de mi relación con mis padres, de toda una vida de complacer a otros. Claro. ¿A la 1? Perfecto. Mamá, hay algo que quiero hablar contigo. Mi corazón se tensó ligeramente. Los viejos miedos no desaparecen completamente. ¿Está todo bien? Sí, es solo que... Bueno, lo hablaremos en persona. Después de colgar, me vestí con cuidado. Jeans cómodos, una blusa azul que me encantaba, zapatos prácticos, ropa que yo había elegido, no ropa que alguien más aprobaba. Thomas llegó a recogerme a las 12. Nos habíamos acostumbrado a este ritmo. Noches juntos en su casa, mañanas en mi apartamento, comidas compartidas, vidas entrelazadas, pero no fundidas. ¿Nerviosa por el almuerzo?, preguntó mientras conducía. Un poco. James dijo que quiere hablar de algo. Sea lo que sea, estarás bien. Eres la mujer más fuerte que conozco. Sonreí. Había días en que no me sentía fuerte. Había días en que extrañaba la familiaridad de mi antigua vida, incluso con toda su miseria. Pero esos días eran cada vez menos frecuentes. Llegamos al restaurante. James ya estaba allí, en una mesa junto a la ventana. Se veía bien, más delgado, más calmado. El divorcio había sido difícil para él, pero necesario. Mamá, Thomas, se levantó para abrazarnos. Un abrazo real, no el abrazo obligatorio de antes. Ordenamos comida y conversamos sobre cosas mundanas. El clima, el trabajo de James, mis clases de pintura. Era agradable, normal, algo que nunca tuvimos antes. Finalmente, después del postre, James respiró profundo. Mamá, quiero decirte algo. He estado yendo a terapia durante casi un año ahora y mi terapeuta me ha ayudado a entender muchas cosas. Me alegro, cariño. Una de las cosas que entendí es que nunca te conocí realmente. Te veía como mi madre, como alguien que estaba ahí para cuidarme, pero nunca como Eleanor, como una persona con sueños, miedos, pasado. Sentí un nudo en la garganta. Y me di cuenta de que incluso ahora, un año después, todavía no sé mucho sobre ti, sobre tu vida antes de casarte con papá, sobre quién eras antes de ser mi madre. James. Así que quiero preguntarte, ¿me contarías? ¿Sobre Eleanor Chen? ¿Sobre la mujer que eras antes de que yo naciera? Las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas. Durante 42 años nadie me había hecho esa pregunta. Nadie había querido saber. Me encantaría, susurré. Y ahí, en ese restaurante, le conté a mi hijo sobre la niña que había crecido hablando chino en casa, que había ganado concursos de ortografía, que había soñado con ser profesora. Le conté sobre la universidad, sobre las noches estudiando francés, sobre las tardes en la biblioteca donde conocí a Thomas. Le conté sobre el compromiso que sus abuelos rompieron, sobre el dolor de perder mi primer amor, sobre la resignación con la que me casé con su padre. No me malinterpretes, aclaré. Tu padre fue un buen hombre, y nunca me arrepiento de haberte tenido, pero sí me arrepiento de perderme a mí misma en el proceso. James escuchó todo. No interrumpió, no se defendió, no justificó, solo escuchó. Gracias por contarme, dijo finalmente. Y mamá, quiero que sepas algo. Estoy orgulloso de ti, no por ser mi madre, sino por ser Eleanor, por tener el valor de recuperar tu vida. Lloré abiertamente entonces. Thomas me pasó un pañuelo, su mano apretando la mía bajo la mesa. Hay algo más, continuó James. He estado ahorrando. El dinero que Vanessa tiene que pagarme en el divorcio, las bonificaciones del trabajo. Y quiero devolverte algo.
Sacó un sobre de su chaqueta. No es todo. Todavía no tengo los $180,000 completos. Pero es un comienzo. $50,000 y seguiré pagándote hasta que recuperes cada centavo que Vanessa y yo te robamos. Miré el sobre, luego a mi hijo. James, no tienes que. Sí tengo que hacerlo, mamá, porque fue lo correcto desde el principio, y porque quiero demostrarte que estoy cambiando, no con palabras, con acciones. Tomé el sobre con manos temblorosas. Gracias. No, mamá, gracias a ti, por no rendirte conmigo, por darme la oportunidad de ser mejor. Esa tarde, Thomas y yo fuimos a caminar por el parque. El mismo parque donde, 50 años atrás, habíamos tenido nuestra primera cita. ¿Crees que James realmente ha cambiado?, pregunté. Creo que está intentándolo, y eso es todo lo que puedes pedir. Nos sentamos en una banca bajo un árbol enorme. El sol se filtraba entre las hojas, creando patrones de luz en el suelo. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?, dije. Que tomó perder todo para encontrarme a mí misma. No perdiste todo. Perdiste las cosas que te estaban destruyendo. Tenía razón. La casa que no era realmente mía, el dinero que usaron contra mí, la relación con James que estaba basada en obligación, no en amor. Thomas, ¿alguna vez te arrepientes de esperarme todos estos años, de no haberte casado con alguien más? Me miró con esos ojos que había amado desde que tenía 20 años. Ni un solo día, porque cada día sin ti me llevó al día en que te encontré de nuevo. Lo besé entonces, un beso suave, lleno de gratitud y amor real. Mi teléfono vibró, un mensaje de la biblioteca donde hacía voluntariado. Una nueva familia de inmigrantes había llegado y necesitaban ayuda con inglés. Tengo que ir, le dije a Thomas. La biblioteca me necesita. Te llevo. Mientras conducíamos, miré por la ventana a la ciudad que ahora llamaba hogar. Una ciudad donde nadie me conocía como la madre de James o la viuda de Robert. Me conocían como Eleanor, como la voluntaria de la biblioteca, como la estudiante de pintura, como la mujer que siempre tenía una sonrisa y un oído atento. En la biblioteca, una mujer joven me esperaba con 2 niños pequeños. Tenía esa mirada de pánico que reconocí. La mirada de alguien tratando de sobrevivir en un país nuevo, sin idioma, sin red de apoyo. «Hola», le dije en mandarín, viendo su rostro iluminarse con alivio. «Me llamo Eleanor. Estoy aquí para ayudarte. Trabajamos durante 2 horas. Le enseñé palabras básicas en inglés, cómo llenar formularios, cómo pedir ayuda. Le di los números de recursos comunitarios, de bancos de comida, de clínicas gratuitas. Gracias», me dijo al final, lágrimas en sus ojos. «No sé qué habría hecho sin usted». «Lo habrías descubierto», le respondí. «Las mujeres siempre lo hacemos. Somos más fuertes de lo que creemos». Esa noche, de vuelta en mi apartamento, saqué el vestido azul marino del armario. El vestido que había usado aquella noche hace 1 año. El vestido que Vanessa había llamado horrible. Lo sostuve contra la luz, viendo cómo la seda aún brillaba después de todos estos años. Robert me lo había dado, pero yo le había dado el significado. Yo había elegido usarlo esa noche. Yo había elegido mantenerlo todos estos años. Y yo había elegido continuar. Colgué el vestido de nuevo, pero esta vez no en el fondo del armario. Lo colgué al frente, donde podía verlo cada día. Un recordatorio de dónde había estado y cuán lejos había llegado. Mi teléfono sonó. Thomas, con su llamada de buenas noches. «Hola, amor», contesté. «Hola, solo quería escuchar tu voz antes de dormir. Estoy bien, más que bien. Lo sé. Puedo escucharlo en tu voz». Hablamos por unos minutos sobre nada y todo, sobre nuestros planes para el fin de semana, sobre un artículo que había leído, sobre la comida que cocinaríamos mañana. Cosas simples, cosas ordinarias, cosas que hacían una vida. «Te amo, Eleanor. Yo también te amo, Tommy». Después de colgar, me paré frente al espejo. Eleanor Chen Sullivan Whitmore, 69 años. Cabello más gris que oscuro ahora. Arrugas alrededor de los ojos y la boca. Pero también
ojos más brillantes, hombros más rectos, sonrisa más genuina. Esta era yo, no la madre perfecta, no la esposa obediente, no la sirvienta silenciosa, solo Eleanor. Y finalmente, después de todos estos años, eso era suficiente, más que suficiente, era todo. Fin. Siga nuestro canal y motívenos a seguir contando las historias de las sombras de tía Rosa. ¿Desde qué ciudad nos están viendo? Déjenlo en los comentarios para que yo sepa hasta dónde están llegando mis relatos.